No, ya es el segundo. Vamos a dar lectura entonces al primer capítulo, versículos 3 y 4. Dios mediante, vamos a tratar estos versículos que no alcanzamos a ver el... Segunda predicación de esta serie de Juan, en donde esperamos ser alimentados a través de la palabra del Señor. Tenemos varias cosas, amados. De pronto, y se lo digo como pastor, de pronto necesitamos tocar temas puntuales, específicos, que tienen que ver con problemáticas de la iglesia, de la congregación local en particular. Pero también al empezar a estudiar una serie un libro en particular, un libro en específico, nos damos cuenta que todas esas problemáticas van siendo tratadas también a través de la Escritura. Que no hay absolutamente nada que el Espíritu de Dios haya provisto para nosotros y que nos deje con una vitamina menos, a diferencia de cuando nos alimentamos nosotros físicamente. No, la presencia del Señor cubre todas las áreas, todas nuestras necesidades, y por lo tanto nuestra nutrición debería de ser perfecta si acatamos la Escritura, si nos dejamos alimentar por ella, si dejamos que el Espíritu de Dios nos ministre. Veíamos que en la predicación pasada, a modo de magro resumen, que el Evangelio empieza a transmitirse, a propagarse de manera oral, por transmisión oral. Por lo tanto, era lo que habían visto, habían oído y habían tocado los discípulos, los apóstoles, los que no solo, recordemos que discípulos no solo son los apóstoles, sino que son todos los seguidores de Jesús. Por lo tanto, había gente que había visto, había sido testigo presencial de lo que Jesús había hecho en la tierra. Y se había empezado a transmitir vía transmisión oral, y el Evangelio empezó a ser propagado de esa manera. Sin embargo, empezaron a levantarse diferentes corrientes doctrinales, y muchas de ellas atentaban contra la pureza del Evangelio y contra lo que realmente es el Evangelio. Y se vieron en la necesidad los apóstoles de comenzar a escribir estas cartas, estas pequeñas estacas doctrinales, directrices para que pudieran guiarse las iglesias en medio de la, comillas, oscuridad escritural. Porque no estaba escrito todavía el Nuevo Testamento. También vimos que al final, en un periodo de aproximadamente 100 años, en la segunda mitad del siglo II, en los años entre los 150 y el año 200 aproximadamente, se levantaron muy fuertemente, al punto de que uno de ellos fue llamado, dentro de estos herejes, se levantó uno que fue llamado heresiarca. ¿Qué fue? ¿Se acuerdan quién fue el heresiarca? Bueno, este tipo decía que Jesucristo en realidad no había venido como él pretendía, como lo decían los apóstoles, como lo decían los discípulos, sino que en realidad habían otras formas de entender, y que esta cuestión tenía que necesitar conocimientos más elevados. Esto de pronto lo vemos en nuestro propio tiempo, cuando nos encontramos con estos especímenes que dicen que solamente después de cierto nivel espiritual podemos entender ciertas verdades. Es verdad que el conocimiento del Evangelio es progresivo, pero también es verdad que es progresivo para toda la comunidad y no solo para algunos especímenes, para algunas personas específicas. Marción decía eso. Entonces, este tipo se tuvieron que juntar los padres de la iglesia y decir: no, hay que cerrar el canon, porque si no se están arrancando con los tarros. Estos tipos están yéndose
por la tangente y enseñando doctrinas que no enseñó Jesús, que no enseñaron los apóstoles y que no enseñaron los padres de la iglesia y de ellos sus hijos. Por lo tanto había que cerrar este canon y empezaron a juntar las cartas y vimos que dentro de lo que a Dios le plació, dentro de esta providencia divina, por medio del Espíritu de Dios, Él encerró su palabra dentro de este canon. Ahora, cabe hacer una pequeña mención, y es que los libros dentro del canon no son autoritarios por pertenecer al canon, sino que al revés. Ponga mucha atención a esto. El canon tiene autoridad porque los libros se la dan. No sé si se entiende esta diferencia. Podríamos tener muchas cartas dentro de estos 66 libros o de los 27 libros del Nuevo Testamento, pero estas no se incluyen por no ser autoritarias, por no cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo haber venido de mano de los apóstoles, por mano de gente que hubiese andado, caminado con el Señor, entre otros. Por lo tanto, no es que, segunda de Pedro, o primera de Juan, o Apocalipsis, o Juan son autoridad por pertenecer al canon. No, es al revés. El canon tiene autoridad porque se la dan los propios escritos. Porque fueron mencionados por Jesús, porque fueron mencionados por los apóstoles, porque fueron citados por estos hombres. Amén. Por eso tienen autoridad. Entonces ahora vamos a esta primera carta de Juan, ya que dice que cita, o mejor dicho, en el Evangelio de Juan se cita de esta primera epístola, lo que es desde el principio, que nos vamos a Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que era desde el principio, dice Juan en su primer versículo. Y luego nos hace un poco el pie para decir, a ver, esto es de Jesús. Esto viene de Jesús. Esto nosotros lo oímos de primera mano. Nosotros somos una fuente de autoridad porque estuvimos ahí. No estamos escuchando lo que otros escucharon, no. A ustedes les va a tocar aplicar la fe. Pero no a nosotros que lo vimos. Evidentemente tuvieron que aplicar fe también. Lo vimos también que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y ahora Juan se salta este versículo 3 y dice lo que hemos visto y oído, y lo repite, pero invierte el orden, porque primero dice lo que hemos oído y hemos visto, lo que contemplaron nuestros ojos, pero ahora él dice lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nos vamos a detener en la primera parte. Eso os anunciamos. ¿Por qué era tan necesaria la anunciación de estas verdades? ¿Cuál fue la ordenanza de Jesucristo? Jesucristo antes de irse le dice: id y predicad mi evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. De aquí se levantan otras doctrinas que dicen: entonces para ser salvo yo tengo que creer y ser bautizado. No. La Escritura nos dice que solo necesitamos creer para ser salvos. No necesariamente el bautismo. El bautismo viene como obediencia al mandato de Jesús, evidentemente. Todos los que hemos creído queremos identificarnos, queremos ponerle, como decía Calvino, la insignia del Evangelio, que es el bautismo. No el sello, pero es como la identidad. Yo doy este paso de fe porque ya tengo a Cristo en mi corazón. De otra forma, Jesucristo hubiese dicho: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no se bautice no será salvo. Pero no habla del bautismo. Para la perdición solo se necesita no creer. Para la salvación solo se necesita creer. Por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe en Jesús, no por obra, para que nadie se gloríe. Y el bautismo es una obra. Por lo tanto, malamente haríamos nosotros con decir que una persona para ser salvo necesita bautizarse. No, una persona para ser salva no necesita bautizarse. Una persona se bautiza porque ya es salva. Amén. Se identifica, se pone en el lugar de,
recuerde que esto significa la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Ese es el símbolo, por eso no nos bautizamos hacia adelante, sino que nos bautizamos hacia atrás, porque yo no conozco a ningún muerto que lo hayan enterrado boca abajo. Debe haber alguno por ahí, pero no es la tónica, no se da eso normalmente. Y tiene que haber sido bien malo enterrarlo boca abajo, para que no salga otra vez. El Señor nos ayuda, ¿ven? Entonces, muerte y resurrección. Eso es lo que está. Y eso es lo que está indicando el bautismo. Y el apóstol está diciendo, lo que hemos visto y oído lo tenemos que anunciar. Pero no lo anunciamos solamente porque nosotros queremos, sino porque viene del cielo. Es un mandato que viene del propio Jesús. Es Jesús el que nos envió a nosotros. ¿Qué es lo que dice Pedro respecto a esto? Vosotros sois nación santa, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Entonces, la anunciación, el hablar de estas verdades, no es un favor que nosotros estemos, voy a hablar del Evangelio porque hoy día ando amanecí de buena, ando de tincado hoy día, creo que hoy día me va a ir bien, voy a ganarme una perlita, porque eso es lo que de pronto se estila por ahí. Es decir que cada alma que uno trae al Evangelio es una perlita nuestra. El Señor nos ayuda, amén. Las perlas son del Señor. Nosotros ponemos todas nuestras coronas ante los pies del Señor. La gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Nosotros somos siervos inútiles, así tenemos que decir. Amén. Nada más. Por lo tanto, no nos jactemos si traemos a uno, dos, a tres, o si traemos a miles. No. Nos es un mandato anunciar. ¿Qué es lo que decía Pablo? Me es impuesta necesidad. Yo necesito anunciar el Evangelio, porque cuando Cristo nos habita, cuando Él está en nuestro corazón, es imperioso querer hablar de esto maravilloso que hace Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y así todo, tenemos que ser estrategas para hacerlo también. No ir como loros parlanchines hablando y picando y con un tremendo letrero y no condiciéndonos con el mensaje que llevamos. No teniendo consecuencia con el mensaje que profesamos. El Señor nos ayude. Amén. Amén. Entonces, esto es lo que está diciendo. Le estamos anunciando, lo vimos, lo anunciamos porque el Señor nos lo mandó, nos lo ordenó, pero además para nosotros es necesario que hablemos estas cosas. Es necesario hablarlas, no nos podemos callar. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Primero lo que se está haciendo y luego el propósito, para que tengamos comunión. ¿Qué era lo que hacía la primera iglesia en el libro de Hechos? Nos dice que tenían todas las cosas en común, igualito que hoy día. No, esto es mío, esto es mío. Y nada es del Señor finalmente. Y pastor, yo voy a la iglesia y usted hable todo lo que quiere, pero su injerencia llega hasta ahí nomás, donde yo estoy. Y tienen razón. Porque en el Señor, uno como pastor, no debería de tener más injerencia que la que nos da la propia Escritura. No es la injerencia del pastor, no son las atribuciones del pastor. Aquí no estamos hablando del líder local, del hombre que Dios haya puesto de manera local, y porque eso trae abusos dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Estamos hablando de uno que es superior al hombre que le está guiando, que usted puede ver. Y ese es Dios. Y más adelante nos vamos a dar cuenta en el capítulo 2 que, porque esto se da mucho, y usted lo va a recordar, cuando dicen no toquen al ungido. ¿Lo oye usted o no? No toquen al ungido. No, tocó al ungido. Habló mal del pastor. Hablar mal de cualquier hombre es pecado. Hablar mal del pastor también es pecado.
Pero cuando hablan esto de no tocar al ungido, están como que poniéndolo en un pedestal donde los pastores no están. Porque hay un solo ungido, y cuando la Escritura nos habla de el ungido, ¿saben lo que significa Cristo en griego? Significa ungido. Amén. Estamos, cuando dice que no toquen al ungido, se está refiriendo a Cristo. Pero luego el versículo siguiente dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo. O sea, el ungido nos ungió a todos nosotros, no solo al pastor, sino que a la Belencita también. A los niños, a los pequeños, también a ellos los ha ungido el Señor. ¿Para qué? Fíjese que cuando el Señor, cuando Jesús en Lucas 2 habla de me ungió el Señor, me designó, dice que para llevar libertad al cautivo. Así que si usted está ungido y no está llevando libertad, mala su unción, regulera su unción. Lo ungieron con petróleo, parece. Pero no fue con la unción que viene del cielo, con el aceite santo, que da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces es verdad, si vamos a decir no toque al ungido, no toque a ninguno de sus hermanos. Y esta misma carta luego nos dice, incluso ama a tu enemigo. Y se nos pone difícil la cosa, güey. Bueno, no, pero es que yo puedo entender que ya no me meto con nadie de la iglesia, porque poco menos que los de la iglesia son la cosa nuestra. Uno los toca y viene el Señor y le pone la mano encima. No es tan así. De hecho, el Señor nos dice que dejemos lugar a su venganza. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando de darle lugar a la venganza del Señor, a que sea Dios el que imparta justicia, tenemos que hacerlo casi que intercediendo incluso por ellos. Así es, Señor. Para que la mano no se les venga tan pesada. Señor, ten misericordia. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Clavado en la cruz, siendo el inocente de todos los inocentes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Venía juicio sobre ellos definitivamente, pero el Hijo estaba intercediendo por aquellos que lo estaban crucificando. ¡Wow! El ejemplo de Jesús. ¿Queremos seguir las pisadas de Jesús? Entonces, cuando nos estén crucificando, usted pida que el Señor nos perdone a ellos. No esté diciendo, ¡ah, no, te voy a acusar con mi papá! Por lo que me hiciste. Bendito sea. Malamente haríamos más al hacer eso. ¿Se da cuenta que el apóstol está diciendo para que también vosotros tengáis comunión con nosotros? Pero esa comunión solo se puede dar en la presencia del Señor, amados. Así en Dios. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Y de repente nosotros andamos viendo tinieblas donde no las hay, aunque es verdad que hay algunos hermanos que son bien tenebrosos. Eso puede pasar. Pero nosotros tenemos que cubrir aquello con el amor que el Señor nos ha dado. Amén. No podemos decir, no, yo no me junto con este porque a este le gusta el cagüín. Es verdad que es re complejo juntarse con alguien que no puede sujetar su lengua. Pero a ese hay que amarlo y habrá que darle algún trato especial de acuerdo a sus virtudes o errores que tiene. Tendremos que cuidarnos, tal vez. Hay hermanos con los que yo puedo sentarme y confiar y decirle, hermano, ayúdame a orar por este hermano porque está pasando un problema. Y yo sé que ese hermano va a orar, me va a ayudar a orar por ese hermano y juntos vamos a tratar de ayudar a ese hermano. Pero si voy y le digo eso a un cagüinero, alguien que le gusta el chisme, al otro día ya lo va a saber todo el castillo y al fin de semana lo va a saber la Pintana y en el mundo entero, porque ahora por las redes sociales lo olvidan. Hermano, pero te lo conté a ti para que me ayudara a orar, no para que divulgues esto.
en serio, hermano, no me di cuenta, pensaba que era para... Como yo tengo redes de hermanos pues, de oración, entonces fue sin querer. No, eso lo hacen queriendo, hermano. Es que no se pueden quedar callados. Y a ellos hay que amarlos también. Con ese defecto que es un defecto notorio, terriblemente notorio, pero defectos como también los podemos tener nosotros en distintas áreas, en distintos niveles. Y por eso tenemos que amarlos y cuidarnos nosotros. Y orando por ellos para que en algún momento aprendan. El Señor nos ayude. No fuera nada que les gustara divulgar las cosas buenas del Evangelio, pero normalmente lo que causa comidillo en el corazón de los hombres son las cosas malas. ¿Y cómo fue? ¿Y qué le dijo el otro? ¿Y qué le dijo ella? Pero cuéntame. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis en esto. Cuando alguien viene a hablar mal de su hermano con usted, y usted le da pie para eso, y no, es que él me tiene confianza. No es que le tenga confianza, es que le gusta el cagüín. Ese mismo luego va a ir a hablar mal de usted con otra persona. Es como decía mi abuelita, le gusta llevar, lleva y trae. Y por eso tenemos que cuidarlo, amarlo, pero ser inteligentes, avisados del peligro. Si yo conozco que mi hermano tiene esa debilidad, entonces tengo que amarlo, compartir, conversar de las cosas del Evangelio, hablar, de las cosas que pasaron esta semana, pero las cosas íntimas, guárdeselas para compartirlas con aquellos que realmente son amigos y que le estiman a usted y que no se van a ir, iba a decir se van a ir de lengua, pero iba a sonar feo. Y que no se van a arrancar con los tarros con eso de andar divulgando sus cosas. El Señor nos ayude. ¿Podría haber comunión con ellos? Claro, si son parte del cuerpo de Cristo y tienen que arreglar esa parte de su carácter, porque esa es una falla de carácter, de debilidad de carácter, tienen que arreglarlo y en el tiempo Dios trabajará en ellos y hará la obra. Pero ellos también son parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque para ser parte del cuerpo de Cristo solamente necesitamos confesar que Jesús es el Señor y que el Señor le resucitó. Amén. Y que Dios le resucitó. Amén. No, se va a ir al infierno, porque para eso también somos buenos, para enviar gente al infierno. Hay dos cosas en las que los hermanos de pronto nos volvemos especialistas: enviar gente al infierno y enviar gente al cielo. No, se fue al cielo. Es que estará tan bueno. No, se fue al infierno, si no tiene perdón de Dios, pero no tenemos idea. Sí, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio? Dice que tenemos que temer a aquel que tiene poder para enviar nuestra alma al cielo o al infierno. A él tenemos, y el único que tiene ese poder es ¿quién? ¿El diablo? ¿El diablo tiene poder de enviar un alma al infierno? No, amado. El único que tiene esa autoridad es Dios, Dios mismo, amado. Y tenemos comunión con Él. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Les estamos enseñando la doctrina para que ustedes puedan tener comunión con lo que estamos enseñando, para que ustedes puedan enseñar exactamente lo mismo y no doctrinas diferentes, no doctrinas infladas por las puertas del infierno, por filosofías griegas, por estudios romanos, por distintas corrientes doctrinales. No. El Evangelio de Cristo es uno y de ahí no nos podemos esparcir, no nos podemos diluir. Si ustedes no predican el Evangelio del Señor, entonces lo opuesto a la comunión es la descomunión. Ustedes no tienen entonces comunión con nosotros. La común unión. Acuérdense lo que aprendimos en Efesios. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Está hablando de una doctrina muy específica que no tiene mucho hacia dónde arrancarse. A los griegos les gustaba escuchar nueva filosofía. Les ardía el corazón cuando empezaban a escuchar de misterios, de secretos como los colosenses, donde él revelaba un misterio. En Efesios, el apóstol Pablo dice que hay un misterio, un tremendo misterio, y yo se los voy a revelar. Y hizo que todos pusieran atención. Efesios 3:10 dice que ese misterio le fue revelado
a la iglesia para que ella lo pueda transmitir. ¿Y cuál es el misterio? El misterio es Cristo. Amén. Cristo cabeza de la iglesia el cuerpo de Cristo. Gloria al Y Señor. luego hace sus símiles con el esposo y la esposa. Nos deleitamos los matrimonios cuando pasamos por ese lugar, ¿cierto? Efesios 5. Entonces, la doctrina no es muy amplia o es tremendamente amplia, es infinita, es la doctrina de Cristo, pero no nos podemos salir de los cánones, de los parámetros que nos da la propia palabra. Ya pasamos esos tiempos donde había tradición oral, aún la sigue habiendo, porque a lo mejor Juanito no va a mandar a leer el libro de Números a Belén, pero se la va a transmitir oralmente y le va a decir: Belén, mira, esta es la voluntad del Señor. Se la va a decir y luego va a empezar a caminar, a hacer lo que dijo, para que Belén lo vea y diga: ah, no solo me lo dijo, sino que también lo hace. Así es. Y eso se marca mucho más, Amén. porque está viendo que lo está haciendo el papá. El Señor, los discípulos hicieron eso también. Nosotros hacemos también eso. Necesitamos enseñar la Escritura, pero también ser ejemplo a los creyentes. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y aquí es donde está el meollo del asunto. ¿En dónde está la comunión? Está en las encíclicas papales, en las bulas papales, está en los concilios de la iglesia. ¿Dónde está la real comunión? La comunión está verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no habla del Espíritu Santo? Ah, este es dualitario. Pues está lo unitario, lo dualitario y lo trinitario. ¿Por qué no está nombrando el Espíritu Santo? Más adelante nos damos cuenta que todo esto es por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Nadie tiene a Jesús literal en el corazón. Oh, cuidado con lo que acabo de decir. Tenemos a Cristo en nuestro corazón en la medida que tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, porque el Espíritu de Dios son las arras, la garantía de que Jesús viene a buscar a su iglesia. Alabado al Señor. Yo me voy y voy a enviar el Consolador. Él nos va a guiar a toda verdad. A toda verdad. Le añaden algunos una glosa ahí, un pequeño aditivo, y justicia. Es verdad que el Espíritu de Dios nos redarguye de pecado, justicia y juicio, pero en ese texto en específico no aparece justicia. Y en eso también tenemos que ser delicados con eso. Él nos va a guiar a toda verdad. Y eso es suficiente si Jesús es la verdad. Así, Señor. Es el camino, es la vida. El Señor nos ayude. Amén. Entonces, la verdadera... Volvemos nuevamente a la oración de Jesús cuando estaba con sus discípulos. Juan 17, esto es posterior, dice 17:21, dice: para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, oh Padre, que todos sean uno en nosotros. Entonces, aquí es donde se nos cae el sincretismo religioso, las distintas uniones con todas las confesiones de fe. Aquí es donde se nos cae el ecumenismo, como se quiere entender hoy día. Si no hay unidad en la doctrina de la Trinidad, en el Dios triunitario, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, entonces no puede haber unidad. Entonces, la iglesia es inclusiva, pero el Evangelio es excluyente. ¿Entendió lo que acabo de decir? Venid a mí todos los cansados, todos los cargados, todos los trabajados. Ese es el papel de palabras de Jesús para que la iglesia abra sus brazos, sus manos a todos los que quieran venir a Él. Así es, Señor. Incluye a todos los que quieran venir a Él. Pero luego el Evangelio empieza a cortar, empieza a podarnos. Amén. Y ahí empieza a excluir. ¿A quién excluye?
el evangelio echa per se no, este para afuera. No, solos ellos se van excluyendo cuando determinan en su corazón no aceptar la verdad del evangelio. Están, pero no están. Estaban, pero no eran. Porque esto es lo que determina, esto es lo que decanta, esto es lo que finalmente empieza a hacer la separación de las aguas. Y esto es lo que hizo también la decantación en el tiempo de los heresiarcas, en el tiempo de Marción, de los primeros herejes, que los docetistas. Había otra secta, los frigios. Pues los docetistas decían que Jesús no había venido en carne, y los frigios decían que Jesús no era Dios. No podíamos decir, esto está peor, no, si los dos están mal. Porque Jesús sí vino en carne y Jesús sí es Dios. Gloria a Dios, así es. Amén. Entonces, si quieren tener comunión con nosotros, tienen que adherirse a esta verdad que estamos anunciando, es lo que está diciendo Juan. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego cuando Juan, este apóstol que está escribiendo estas primeras cartas, escribe el Evangelio de Juan, él da ya unos golpes, pero unos fierrazos a esta doctrina respecto a quién es Jesucristo respecto a su divinidad. Ahí aparecen los 8 yo soy el camino, la verdad, la puerta, el pan que descendió del cielo, yo soy el agua de vida. Gloria al Señor. Todo es relacionado con los yo soy de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y habla también sobre su eternidad, porque él les dice, antes de que Abraham fuese, yo ya era. Si no tenéis 50 años y vais a ser antes de Abraham. Nosotros tenemos más años que tú, pero nosotros somos hijos de Abraham. No, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham, su padre. Pero como no son hijos de Abraham, sino que son hijos del diablo, las obras de su padre hacen. Era bien tierno Jesús de pronto, ¿cierto? Él era muy directo cuando había que ser directo y era muy tierno con quien había que ser tierno. Le preguntaron en una oportunidad, pastor, si usted fuera a predicar a una de las cárceles más malas, no recuerdo, pero era un predicador inglés, y le nombraron la cárcel, era ya la cárcel más mala del mundo, donde iban los rematados. Me imagino, porque había predicado un mensaje muy potente en la iglesia, muy incisivo, hablando de los hipócritas que se ven mucho de pronto en las caretas, sobre lo que mostramos hacia afuera, pero lo que no está dentro. Me imagino que si fuera a predicar a esa cárcel, ese mensaje sería pero y él les dijo, no, si yo fuera a predicar a esa cárcel, les hablaría que Dios es amor. Y a veces nos equivocamos en el mensaje. Y le damos juicio al mundo, y le damos amor a la iglesia, cuando de pronto el juicio tiene que empezar por casa, aquí en la iglesia. Porque si con dificultad se salva el que está dentro de los caminos del Señor, ¿cuánto más difícil es para el que no tiene a Cristo? No, de hecho es imposible. Por eso es que el juicio empieza por casa. Por eso es que al mundo tenemos que hablarles de este Dios de amor. Si ya están hasta aquí de hablarles de este Dios del terror, donde todo es miedo. Y ellos están quebrados por dentro, están hechos pedazos por dentro. Nunca han recibido una buena noticia. Crecieron a golpes, sean físicos o sean psicológicos. Nadie les dijo que les amaba, nadie les encontró una cosa buena. ¿Usted cree que esos niños recibieron qué rico, te sacaste un 7, vamos a tomarnos un helado? Nadie lo celebró. Están llenos de cicatrices en su corazón. Y viene la iglesia y les sigue haciendo más cicatrices, en vez de presentarle a este Dios que les ama, que los quiere consolar, que los quiere atraer, que los quiere bendecir, que los quiere sanar, que les quiere dar descanso.
Eso es lo que quiere hacer el Señor con el mundo, amado, con aquellos que quieren venir a Él. Amén. Los cargados, los trabajados. O sea, al que hay que disciplinar es al cabro chico mal criado, mañoso, ese que lo tiene todo y no da gracias por nada. Y normalmente esos se encuentran dentro de la iglesia. Alabamos al Señor. Lo tenemos todo, amado, y nos olvidamos de agradecer las bondades del Señor. Entonces, de pronto, de tanta abundancia que tenemos, empiezan a hacer esa pequeña raíz de orgullo, de legalismo en nuestro corazón y empezamos a decir, no, gracias Señor, porque yo no soy como esos. Como esa gente que no viene a la iglesia. Gracias Señor, porque yo no soy como aquellos que no oran. Yo oro, Señor, y ayuno 3 veces a la semana. Los fariseos ayunaban 3 veces a la semana. Y lo hacían religiosamente. Gracias Señor, porque yo voy todos los domingos a la iglesia y oro y le doy un abrazo a mi pastor y le digo Dios le bendiga y traigo mi ofrenda, mi tiempo, mi primicia. Gracias Señor. No. Al contrario, deberíamos hacerlo sin comparaciones. Señor, esto es lo que traigo, esto es lo que te entrego a ti. Amén. Y ten misericordia, ayúdame, dame un corazón sincero para poder presentar el Evangelio ese que está sufriendo. Para no compararme, porque no podemos hacer comparaciones, amados. Nosotros tenemos a Cristo en el corazón, ellos no. Amén. Así es, Señor. Y mire, versículo 4. Con esto estamos terminando esta etapa. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuántos se gozan? Amén. ¿Qué quiere decir para que vuestro gozo sea cumplido? Está hablando de que nuestro gozo sea completo, que nuestro gozo esté pleno. ¿Cuántas veces, estando en el Evangelio, sentimos que algo nos falta? Ayúdalo, mi Dios. Me gustaría tener un mejor trabajo, más dinero. Señor, cuando gano un buen sueldo, voy a dar una tremenda ofrenda. No dan nada. Por eso no hay que orar para que los hermanos tengan mejor trabajo. Hay que orar para que los hermanos tengan un mejor corazón. Los demás vienen por añadidura. Los trabajos, las relaciones. Si se saca la polla gol, la verdad que nos jugamos la polla gol. ¿Has escuchado ese testimonio? Señor, si me saco el loto, la mitad va a ser para tu iglesia. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. No, si no necesitamos que venga un millonario aquí y nos dé sus ofrendas. No, necesitamos corazones convertidos que den lo que tienen que dar, lo que Dios ha puesto en su corazón. Nada más, nada menos, nada más. Alabado sea Dios. Y estamos en el Evangelio y sentimos que algo nos falta. Y no sabemos qué es lo que nos falta. ¿Sabe lo que nos falta? Tener más comunión con el Señor. Tal vez, no tanta oración, porque de repente he conocido yo hermanos que venían, oraban todos los días, 1 hora, 2 horas, o en cada cadena de oración estaban anotados, pero de todo lo que oraban, la oración efectiva era reducido a un par de segundos, donde realmente lograban conectar con el Señor. Y todo lo demás era entre dormir y despertar. Y de repente escuchaban orar al hermano y empezaban a confirmar y a clamar la oración del lado en vez de estar orando la suya. Esas cosas suelen pasar. Entonces nos hace falta tener una oración que sea más íntima. Una oración donde yo hable, pero también donde yo lo contemple a Él. En su majestad, en su magnificencia, en su inmensidad. Donde cuando yo me pare de la oración, no sienta que cerré una puerta. Ya, oré, ahora me voy y no me acuerdo más del Señor. Sino que yo me pare de la oración y sienta que la puerta con la eternidad quedó abierta.
y que sigo caminando con Él, y que con el que conversé recién mientras estaba orando, me está mirando, me está viendo, anda al lado mío, está dentro de mí, me acompaña. Esa es la intimidad que necesitamos tener. No cerrar nuestro fuero espiritual cuando yo salgo de la iglesia, sino mantener abierta esta espiritualidad que necesitamos, que tenemos que perfeccionar con el Señor. ¡Wow! Es más que cantar. Es más que... yo soy entonadito para cantar. Al pastor Vigilito me va a pasar un micrófono. Y canta, dice, mira, eso está bien, eso es muy bueno, eso es bonito, amado. Tener dones, los dones creacionales que Dios ha dado a su iglesia, preciosos, los necesitamos a las Martas. Pero también necesitamos a las Marías. A esa que se sentó a los pies de Jesús y empezó a escuchar su mensaje. Y se dejó discipular. ¿Cuántos quieren ser esa María? Amén. Dios. Amén. Por eso el apóstol dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que sea en plenitud, que no nos falte nada, sino que podamos entender que, como dice Colosenses 2:10, en Cristo estamos completos. Ah, pero podría ser un italiano. No, en Cristo estamos en plenitud. En Cristo no necesitamos absolutamente nada. Pastor, pero es que yo tengo una cantidad de necesidades. Hay gente que tiene cubierta todas sus necesidades y se sigue sintiendo así. Hay gente que tiene para regalar, incluso para cubrir las necesidades de mucha otra gente y se sigue sintiendo vacío. Y de pronto nosotros podemos tener alguna carencia económica, alguna carencia afectiva, pero todas esas carencias son cubiertas por la gracia del Señor en nuestros corazones. Amén. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos estar tranquilos, sabiendo de que esa carencia económica en algún momento se va a fijar, se va a terminar. El Señor va a proveer. Yo voy a trabajar para que el Señor me utilice a mí mismo como instrumento. Pero necesitamos tener gozo en nuestras vidas. Como decía mi esposa cuando estudiamos Filipenses, la carta del gozo, que podamos estar tranquilos, en paz. Que podamos equilibrar nuestros chakras, como dicen algunos. Esto en el Evangelio realmente se encuentra el verdadero equilibrio de todo lo que podamos tener o podamos sentir, hermanos. Por eso Él dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea más excelente, para que sea completo, en plenitud. En tu presencia, decía el salmista, ¿te acuerdas? Hay plenitud de gozo. Hay una alabanza que se llama Mi Plenitud. La estamos ensayando por ahí para poder cantarla en la congregación, porque es realmente maravilloso. Y habla de esto, de nuestra plenitud con el Señor. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor el día de hoy. Hemos terminado el prólogo de Juan y luego ya vamos a entrar a tierra derecha. Yo espero que usted se haya gozado tanto como lo he hecho yo, bendiciendo el nombre del Señor y aprendiendo de esto. Que Dios nos haya hablado. Póngase en pie, vamos a darle gracias al Señor. Este Dios que aún sigue extendiendo sus manos para salvar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Permítenos, Dios Todopoderoso, tener comunión entre nosotros, pero en tu presencia, Señor. Que nuestro gozo sea en plenitud, porque sabemos que tú habitas en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, que eres tú el que nos fortalece, que eres tú el que va con nosotros, que eres tú, mi Señor, el que nos provoca a esta comunión, a esta santificación, Señor, entre tu pueblo. Bendice, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor, a cada uno de los que ha llegado el día de hoy, mi Dios, a escuchar tu palabra, a los que nos escuchan por las redes sociales, que sean bendecidos ellos también, Señor,
Y si hay alguno que está anhelando salvación, que tú seas trayéndolo con cuerdas de amor, con lazos de misericordia, Señor, al conocimiento de tu verdad, al conocimiento de la vida, Padre, al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, y que podamos ser nosotros puente para que otros puedan conocer esta plenitud de gozo, Señor, para que otros puedan conocer tu evangelio, Señor. Adoramos, Señor, tu nombre, te bendecimos. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia, Padre, en donde sea que nosotros estemos, mi Dios. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Denle gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor bendiga a la iglesia. Amén. Dios bendiga